El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de la Sierra Madre, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Santiago limpiaba las herramientas de su vieja carpintería, el aroma del pino mezclado con el aceite de las máquinas era familiar, casi reconfortante. Pero aquella tarde, algo no estaba bien. Un ruido lejano, rítmico y perturbador, llamó su atención. Era el sonido de golpes firmes, como si alguien estuviera talando árboles. Soltó el trapo sucio y caminó hacia el porche, frunciendo el ceño. La brisa de la tarde traía un sonido cada vez más claro, hachazos, secos y repetitivos, como el tambor de una guerra inminente. «El bosque», murmuró Santiago, apresurándose a tomar su linterna y un bastón. El bosque detrás de su casa no era solo tierra. Era historia, era hogar. Cada árbol llevaba las marcas de su padre y su abuelo, quienes habían plantado muchos de ellos con sus propias manos. Mientras cruzaba el terreno, la luz de la linterna parpadeaba, iluminando el camino irregular entre arbustos y raíces. El sonido cesó de repente, sumiendo al bosque en un silencio aún más inquietante. Santiago sintió su corazón acelerarse. Estaba solo, pero la sensación de ser observado era innegable. Al llegar al lugar donde los árboles eran más densos, la vista lo paralizó. Un inmenso cedro, uno de los más antiguos e imponentes, yacía en el suelo, sus raíces arrancadas brutalmente. A su alrededor, varios otros árboles habían sido derribados, los troncos marcados por cortes profundos y descuidados. Se arrodilló junto a uno de ellos, pasando la mano por los cortes. Eran recientes. Quien hubiera hecho esto, aún estaba cerca. Entonces vio algo que le revolvió el estómago. Clavado en el tronco de un árbol sobreviviente, había un amuleto de madera tallado rudimentariamente, sujeto con una cuerda vieja. Junto a él, un mensaje escrito con carbón: «Sal de aquí antes de que sea tarde». Santiago respiró hondo, intentando calmar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. ¿Quién haría esto, y por qué?, se preguntó en voz alta, pero el silencio a su alrededor respondió con indiferencia. Arrancó el amuleto del árbol, examinándolo con cuidado. Era un objeto rústico, pero había algo perturbador en él, un ojo grabado en el centro, que parecía observarlo. De repente, un crujido entre las hojas lo hizo girarse abruptamente. Su linterna iluminó la oscuridad, pero no había nada, solo el baile de las sombras entre los árboles. Aún así, Santiago sabía que no estaba solo. «No se llevarán esto de mí», murmuró con determinación, levantando el bastón como si hablara directamente a los intrusos invisibles. Sabía que ese bosque era más que madera. Era un legado, un símbolo de todo lo que quedaba de su familia. Y aunque no sabía contra quién estaba luchando, una llama se encendió en su corazón: protegería ese lugar a cualquier costo. Al regresar a casa, la oscuridad del bosque parecía seguirlo, como si algo lo vigilara. Esa noche, Santiago no durmió. Ese amuleto y el mensaje quedaron grabados en su mente como un eco interminable. Mientras se sentaba a la mesa con una taza de café frío entre sus manos temblorosas, decidió: al día siguiente buscaría respuestas. Pero antes de que pudiera hacer algún plan, escuchó pasos pesados en el porche. El crujir de las tablas lo hizo congelarse. Lentamente, se levantó, tomó su hacha y abrió la puerta, esperando encontrar a quien lo había amenazado. Pero solo estaba la brisa de la noche. En el suelo, una nueva nota: «No digas que no te lo advertimos». Santiago apretó el billete en su mano, sus ojos brillando de ira. Sabía que lo estaban desafiando. Pero no era un hombre que retrocediera. En lo profundo de su corazón, una promesa comenzó a formarse: nadie le arrebataría su historia, sus árboles, su dignidad. El viento aulló, como si el bosque esperara su respuesta. La mañana llegó con el canto de los pájaros y los rayos del sol filtrándose por las rendijas de la ventana del taller. Pero para Santiago no hubo descanso.
pasó la madrugada mirando el amuleto y la nota que habían dejado en su porche. Cada palabra era una provocación, un intento de intimidarlo, pero solo alimentaban su determinación. Después de un café amargo y rápido, tomó sus herramientas y cuerdas para reforzar la cerca que separaba su propiedad del bosque. Mientras trabajaba, los pensamientos martillaban en su cabeza. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban destruyendo los árboles? ¿Qué significaban esas amenazas? En medio de ese torbellino de dudas, escuchó una voz fina y curiosa detrás de él. ¿Está usted bien? Parece enojado. Santiago se giró abruptamente y vio a una niña parada cerca de la cerca. Sus grandes ojos oscuros lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Era pequeña, de unos 12 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y ropa sencilla, desgastada por el uso. Llevaba una bolsa de tela que parecía demasiado pesada para su tamaño. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Preguntó con un tono más brusco de lo que pretendía. La niña dio un paso atrás, intimidada por su voz grave. Me llamo Lupita, solo pasaba por aquí. Vivo allá, en el pueblo. No quería molestar, dijo, señalando hacia las casas lejanas. Santiago entrecerró los ojos, analizándola. No era común que niños anduvieran solos por el bosque, y menos en esa parte tan aislada. Notó que estaba descalza, con los pies sucios de tierra, pero su mirada era firme. Había algo diferente en ella, una madurez precoz que contrastaba con su frágil apariencia. Santiago entrecerró los ojos. Algo en el tono de su voz parecía más que mera curiosidad. ¿Por qué exactamente estás aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Lupita dudó antes de responder. Mi papá trabajaba en este bosque antes de que, hizo una pausa, buscando las palabras. Antes de dejarnos. Decía que estos árboles eran especiales. Que debíamos protegerlos. Santiago sintió algo removerse dentro de él, una mezcla de dolor y respeto. Aquella niña, tan joven, parecía comprender la importancia del bosque mejor que muchos adultos. Él conocía bien el peso de la pérdida. Esa niña, tan pequeña, cargaba en sus hombros responsabilidades que no deberían ser suyas. ¿Siempre pasas por este camino?, preguntó, intentando aliviar la tensión. Sí, señor. Es más rápido. Pero hoy vi los árboles caídos, y pensé que tal vez usted necesitaría ayuda, respondió con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Santiago miró hacia la cerca, aún incompleta, y luego a la niña. Había algo reconfortante en su presencia, una ligereza en su determinación que contrastaba con el peso sombrío que él llevaba desde las amenazas. Bueno, si quieres ayudar, pásame esas cuerdas, dijo, señalando un rollo cercano. Los ojos de Lupita se iluminaron y corrió a ayudarle. A pesar de su poca fuerza, se dedicaba con empeño, atando las cuerdas y sosteniendo las herramientas mientras él reforzaba la cerca. Por primera vez en días, Santiago sintió que no estaba completamente solo. Mientras trabajaban, ella hacía preguntas. Muchas preguntas. ¿Usted vive aquí solo? ¿Desde cuándo están estos árboles aquí? ¿Por qué alguien querría derribar algo tan bonito? Santiago respondía con paciencia, hasta que la última pregunta lo hizo detenerse por un momento. Miró hacia el bosque, con sus hojas danzando al viento. No lo sé con certeza, niña. Pero cuando algo es importante, siempre hay alguien que quiere destruirlo. Lupita guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Después de algunas horas, la cerca estaba reforzada, y Santiago sintió un poco de alivio al ver el trabajo concluido. Se giró para agradecerle, pero antes de que pudiera decir algo, Lupita señaló el suelo, cerca de un árbol caído. ¿Qué es eso?, preguntó, con los ojos abiertos de par en par.
Santiago siguió su mirada y vio un pedazo de papel sucio atrapado bajo las ramas. Caminó hasta allí, apartó los restos y recogió el papel. Era un mapa rudimentario, marcado con un círculo alrededor del área del bosque y un símbolo en una esquina, el logotipo de una empresa que no reconocía. Parece importante, ¿no cree?, dijo Lupita, acercándose. Parece más un problema, murmuró Santiago, doblando el papel y guardándolo en su bolsillo. No sabía lo que aquello significaba, pero sentía que era una pieza clave en el rompecabezas. Al anochecer, Santiago invitó a Lupita a cenar. No solía abrir las puertas de su casa a nadie, pero sintió que le debía algo a la niña por su ayuda. Preparó un caldo sencillo, y los dos se sentaron en la modesta mesa de la cocina. «Está buena la comida», comentó Lupita, rompiendo el silencio. «No es gran cosa, pero alimenta». «Tienes buen apetito», respondió Santiago con una leve sonrisa. «Mi tía siempre dice que comer bien da fuerzas para luchar contra las cosas difíciles de la vida». Santiago quedó pensativo. La niña tenía una sabiduría que parecía venir de años de dificultades. Quería saber más sobre ella, pero no quería ser invasivo. «¿Y tu tía, te cuida bien?», preguntó. Lupita asintió, pero evitó mirarlo a los ojos. «Hace lo que puede. Pero a veces es difícil. Tiene muchos hijos, y yo solo soy una boca más que alimentar». La respuesta le provocó un nudo en el pecho. Recordó a Teresa, su esposa, y al hijo que nunca llegó a conocer. Una vida que había perdido y que nunca pudo recuperar. Ahora, viendo a esa niña sentada en su mesa, sintió un extraño deseo de protegerla, así como protegía el bosque. «Si necesitas ayuda, puedes venir aquí. Pero debes tener cuidado, especialmente si cruzas el bosque. ¿No estás seguro últimamente?». Lupita le sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. «Gracias, don Santiago». Más tarde esa noche, mientras Santiago recogía los platos y se preparaba para descansar, escuchó nuevamente el sonido que lo había atormentado la noche anterior. Hachazos. Esta vez, más cerca. Tomó su linterna y su bastón, pero antes de que pudiera salir, vio a Lupita aparecer en el umbral de la puerta. «Yo también lo escuché. No lo dejaré ir solo». «No, niña, esto no es cosa tuya. Vuelve a casa». «¿Y dejarlo enfrentar esto solo?». «Ni pensarlo», dijo, cruzando los brazos, obstinada. Santiago sabía que no podría convencerla. A pesar de todo, sintió una chispa de valor estando junto a ella. Ambos salieron juntos, cruzando la cerca reforzada. Cuando llegaron al corazón del bosque, encontraron más destrucción, árboles derribados, marcas de neumáticos en el suelo y, en el tronco de uno de los árboles que seguía en pie, una nueva amenaza tallada a cuchillo, última oportunidad. Santiago miró a Lupita, que ahora estaba pálida. Apretó con fuerza el bastón y dijo con voz firme: «No nos van a asustar. Ni a ti, ni a mí. Vamos a descubrir quién está detrás de esto». La niña asintió, sus ojos reflejando la misma determinación. El destino parecía haberlos unido por una razón más grande. Y así, la resistencia de Santiago empezó a cobrar fuerza. La madrugada avanzaba lentamente, y Santiago permanecía en su taller, sentado en una vieja silla de madera que él mismo había tallado años atrás. El frío de la noche parecía no importarle, pero sus pensamientos eran un peso imposible de soportar. El mapa que había encontrado en el bosque estaba extendido sobre la mesa de trabajo. A su lado, el amuleto rudimentariamente tallado con el símbolo del ojo. Los observaba como si pudieran responder a las preguntas que resonaban en su mente. ¿Por qué seguía allí? ¿Por qué no abandonaba todo? El bosque, los árboles, el taller. ¿Qué valor tenían esas cosas frente a tanta pérdida y dolor?
Santiago cerró los ojos, pero las imágenes del pasado regresaron con fuerza. Intentó apartarlas, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlas. Hace 20 años, Santiago vivía en Monterrey. Era un joven lleno de sueños, conocido por su habilidad como carpintero y artesano. Sus creaciones, muebles, esculturas y piezas decorativas, no eran solo funcionales, tenían alma. Cada curva, cada talla contaba una historia. Y él tenía a alguien con quien compartir esas historias, Teresa. Teresa era el amor de su vida, una mujer de ojos brillantes y sonrisa cálida. Trabajaban juntos en el pequeño taller que habían abierto en la ciudad. Ella se encargaba de las ventas y lo inspiraba con su energía e ideas creativas. Pero había algo más en sus planes, estaban esperando un hijo. Un niño. Recordaba la sonrisa de Teresa mientras hablaba del futuro, imaginando al pequeño corriendo entre las herramientas y ayudándolo con sus primeros cortes en la madera. Pero el futuro que soñaron nunca llegó. Una fría noche de invierno, un incendio devastó el taller. Santiago estaba fuera, comprando materiales, cuando recibió la noticia. Corrió de regreso, pero llegó demasiado tarde. El fuego había consumido todo, la madera, el taller y, lo peor de todo, a Teresa. Ella estaba dentro, ordenando la tienda. Santiago nunca supo con certeza cómo había comenzado el incendio, le dijeron que fue un cortocircuito, pero siempre tuvo dudas. Desde entonces, cargaba la culpa como una carga insoportable. Porque no estaba allí. Porque no pudo salvarla. Después del funeral, Santiago dejó la ciudad. Sin Teresa, sin el hijo que nunca nació y sin un propósito, ya no tenía fuerzas para continuar. Entonces recordó el bosque. El terreno donde creció, donde su padre y su abuelo habían plantado árboles y le enseñaron el valor de la tierra. Huyó allí, buscando refugio en la soledad y el trabajo con madera, tratando de encontrar algún sentido para su existencia. Durante los años que siguieron, convirtió el bosque en su vida. Cada árbol era un recuerdo del pasado, cada trozo de madera que trabajaba contenía una memoria. Pero, por más que intentara aislarse, el mundo parecía decidido a no dejarlo en paz. Santiago suspiró y miró la tenue luz de la lámpara que iluminaba el taller. Había algo en ese amuleto, en ese mapa, que lo inquietaba profundamente. No se trataba solo de los árboles o la tierra. Era lo que ese bosque significaba para él. Era el último pedazo de su vida que aún tenía sentido. De repente, escuchó pasos ligeros detrás de él. Se giró y vio a Lupita en la puerta, sosteniendo una cobija que claramente era demasiado grande para ella. «Ya es tarde, don Santiago. Necesita descansar», dijo ella, con genuina preocupación. Él esbozó una ligera sonrisa, algo raro en su rostro marcado por el tiempo. «No puedo dormir, niña. Hay demasiadas cosas en la cabeza de un viejo como yo». Lupita entró, acercándose con cautela a la mesa de trabajo. «Estaba pensando en ella, ¿verdad?», preguntó, señalando una foto enmarcada en la pared. Era una imagen de Teresa, tomada en el bosque años atrás, con la sonrisa que Santiago nunca pudo olvidar. Santiago asintió, sin apartar la vista de la foto. Teresa era la mejor persona que he conocido. Perderla fue como perder el suelo. Y ahora, todo lo que hago aquí, todos estos árboles, son mi forma de mantenerla viva. Lupita se sentó en el suelo, abrazando la cobija. Parecía comprender la profundidad de sus palabras, a pesar de su corta edad. Mi mamá siempre decía que cuando uno planta algo, deja una parte de su alma en la tierra. Tal vez ella todavía esté aquí, en los árboles que usted cuida. Las palabras de Lupita tocaron a Santiago de una forma inesperada. Nunca lo había pensado de esa manera. Tal vez fuera cierto. Tal vez Teresa estaba allí,
en cada hoja que danzaba con el viento, en cada tronco que resistía las tormentas. Tal vez tengas razón, Lupita. Tal vez, murmuró, mirando hacia el bosque a través de la ventana. A la mañana siguiente, Santiago decidió que no podía seguir ignorando las amenazas. Necesitaba respuestas. Con el mapa en el bolsillo y el amuleto guardado, se dirigió al pueblo, donde esperaba encontrar a alguien que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo. Santiago estudió el mapa durante horas esa noche. Cada línea trazada en el papel parecía susurrar una historia que no lograba descifrar del todo. Pero el símbolo en la esquina despertaba algo en él, un recuerdo, una sospecha. Finalmente decidió, necesitaba confrontar a Esteban. No se trataba solo del bosque. Se trataba de respuestas. Al llegar a la plaza central, encontró a Esteban, el joven alcalde, conversando con un grupo de vecinos. Esteban era carismático, siempre prometiendo mejoras para la comunidad, pero Santiago nunca había confiado en él. Algo en su manera de hablar le parecía vacío, como un actor interpretando un papel. Esteban, necesito hablar contigo, dijo Santiago con firmeza. El alcalde se giró, sonriendo de manera condescendiente. Claro, don Santiago. ¿En qué puedo ayudarte? Santiago sacó el mapa del bolsillo y lo extendió. Encontré esto en mi bosque. ¿Sabes algo sobre esta empresa? Esteban miró rápidamente el mapa, pero su expresión cambió. Fue solo un momento, pero Santiago percibió su incomodidad. No sé nada de eso. Debe ser alguna broma de mal gusto. No te preocupes, voy a investigarlo, respondió, guardando el mapa en el bolsillo de su saco con demasiada rapidez. Santiago no le creyó. La forma en que Esteban evitó su mirada confirmaba sus sospechas. Sabía algo. Por ahora, Santiago se retiró, prefiriendo observar más antes de actuar. De regreso al bosque, Santiago reflexionó sobre lo que Esteban podría estar escondiendo. Mientras tanto, Lupita, curiosa e inquieta, hojeaba un viejo libro de mapas en la carpintería. «Mire esto, don Santiago», exclamó, señalando una página. «Este símbolo del mapa que encontró es igual a este. Aquí dice que pertenece a una empresa maderera de Monterrey. Son famosos por talar bosques para construir cosas grandes». Santiago sintió una oleada de rabia y desesperación. Monterrey. La ciudad que había dejado atrás. Y ahora volvía para atormentarlo de una manera que nunca imaginó. Miró a Lupita, que lo observaba con una mezcla de miedo y determinación. «No se llevarán esto, niña. No esta vez». Con esas palabras, Santiago decidió que estaba listo para luchar. No solo por el bosque, sino por todo lo que significaba. Santiago sintió el peso del mapa en su bolsillo mientras regresaba a la carpintería. Cada paso estaba cargado de incertidumbre, pero su determinación crecía a cada momento. Las palabras de Lupita seguían resonando en su mente: son famosos por talar bosques para construir cosas grandes. Sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande que unos invasores ocasionales. Era una amenaza organizada y peligrosa. Al llegar a casa, encontró a Lupita sentada en el banco frente a la carpintería, con una expresión preocupada. «¿Qué va a hacer ahora, don Santiago?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y temor. «Voy a necesitar ayuda, niña. Más de la que imaginaba». Lupita asintió, como si ya esperara esa respuesta. Saltó del banco y tomó su bolsa, como si estuviera lista para enfrentarse a lo que fuera. Santiago sonrió ante su valentía, pero sabía que necesitaba buscar apoyo en otro lugar. Pensó en Rosa, una ambientalista que visitaba la región de vez en cuando para educar a los vecinos sobre la preservación ambiental.
Era conocida por su valentía al enfrentarse a grandes corporaciones, aunque muchos en el pueblo la consideraban problemática. A la mañana siguiente, Santiago y Lupita tomaron el camino hacia el pueblo vecino, donde Rosa solía organizar charlas en una pequeña escuela rural. El trayecto era largo, pero Santiago sabía que valía la pena intentarlo. Al llegar, la encontraron rodeada de un grupo de niños, sosteniendo un brote de árbol mientras explicaba la importancia de preservar los bosques. Rosa era una mujer de unos 40 años, con cabello rizado recogido en un pañuelo colorido y ojos que irradiaban pasión. Cuando terminó la charla, Santiago se acercó, dudoso. «Señora Rosa, necesito hablar con usted», dijo él, sujetando su sombrero entre las manos. Ella lo miró con curiosidad, reconociendo al carpintero del que los vecinos hablaban de vez en cuando. «Claro, ¿cómo puedo ayudar?». Santiago sacó el mapa del bolsillo y le explicó todo: los árboles talados, las amenazas, el símbolo de la empresa maderera. Rosa lo escuchó atentamente, su expresión pasando de curiosidad a seriedad. «Esa empresa es conocida. Ya hemos tenido problemas con ellos en otras regiones. Si están interesados en tu bosque, es porque hay algo valioso allí. Tierras fértiles, madera rara o incluso minerales. Pero enfrentarlos no es fácil. Tienen dinero, poder e influencia», explicó Rosa. «El dinero y el poder no intimidan a un hombre que ya no tiene nada que perder», respondió Santiago con firmeza. Rosa sonrió, admirando su determinación. «Me gusta tu valentía. Hagamos algo al respecto». En los días que siguieron, Rosa ayudó a Santiago a comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Investigaron la empresa y descubrieron que Esteban, el alcalde del pueblo, estaba directamente involucrado. Había vendido los derechos del bosque en secreto, prometiendo permitir su explotación a cambio de apoyo financiero para su campaña de reelección. La noticia fue un golpe para Santiago, quien ya sospechaba de Esteban, pero no imaginaba el nivel de su traición. Mientras tanto, Rosa organizó a los vecinos para vigilar el bosque e impedir que talaran más árboles. Santiago, con su habilidad para la carpintería, construyó barricadas y reforzó las entradas principales de la propiedad. Lupita, a pesar de su corta edad, se convirtió en una pieza clave, corriendo de un lado a otro con mensajes y ayudando a cuidar las herramientas. Pero no era suficiente. Rosa sabía que necesitaban llamar más atención para detener a la empresa. «Necesitamos contactar a la prensa», sugirió Rosa una noche, mientras conversaban en el taller. «Si exponemos lo que está ocurriendo, tendrán que retroceder». Santiago negó con la cabeza, preocupado. «La prensa puede atraer problemas aún mayores. Esos hombres no retrocederán solo porque temen la exposición. Van a querer vengarse. Y el bosque podría ser destruido antes de que algo se logre». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Rosa, cruzándose de brazos. «Seguimos resistiendo como podamos. Este lugar es todo lo que tengo. No lo voy a entregar sin luchar». Rosa respetó la decisión de Santiago, aunque se mantenía escéptica. Había visto cómo empresas como aquella destruían comunidades enteras y sabía que la resistencia de Santiago enfrentaría desafíos para los que quizá no estaba preparado. Durante una noche de vigilancia, mientras Rosa y Lupita descansaban en una cabaña improvisada, Santiago escuchó pasos en el bosque. Tomó su linterna y salió, encontrándose con dos hombres encapuchados que intentaban talar otro árbol. Sin pensar, gritó: «Oigan. Lárguense de aquí». Los hombres lo miraron, pero no retrocedieron. Uno de ellos se rió, apuntando una motosierra hacia Santiago. «¿Crees que puedes detenernos, viejo? Esto ya no es tuyo». Santiago no retrocedió, apretando con fuerza el hacha que llevaba en la mano. «Tal vez no sea mío, pero ustedes tampoco se llevarán nada de aquí». Antes de que la situación empeorara,
un grito rompió la oscuridad. ¡Deténganse! Era Rosa, sosteniendo una cámara cuyo flash parpadeaba. Los hombres vacilaron al darse cuenta de que los estaban grabando y, sin decir más, huyeron en dirección opuesta. Esto fue demasiado arriesgado, Santiago. No puedes enfrentarlos solo de esta manera. Lo reprendió Rosa. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ver cómo destruyen todo sin hacer nada? Respondió él, furioso. No solo, Santiago. Por eso estoy aquí. Por eso debemos luchar juntos. Una visita inesperada. Al día siguiente, Santiago recibió una visita inesperada. Esteban apareció en su propiedad, acompañado de 2 hombres trajeados. Santiago, estoy aquí para ofrecerte un acuerdo. Sabemos que estás resistiendo, pero esto no terminará bien para ti. ¿Por qué no vendes el terreno y te mudas a un lugar tranquilo? Será mejor para todos. Santiago sintió la sangre hervir. Sabía que Esteban estaba intentando comprarlo, pero también sabía que el bosque era mucho más que tierra o madera. Era su vida, su legado, la última conexión con Teresa y todo lo que había perdido. No está a la venta, respondió con firmeza. Esteban suspiró, frustrado. Eres terco, Santiago. Esto puede terminar mal. Piensa en lo que estás arriesgando. Ya lo he perdido todo, Esteban. Ahora, lárgate de mi terreno, dijo Santiago, dándole la espalda. Mientras Esteban se marchaba, Rosa se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Santiago. Tienes razón en luchar, pero debes estar preparado. Esto se pondrá peor antes de mejorar. Santiago sabía que ella tenía razón, pero no iba a retroceder. Estaba dispuesto a llegar hasta el final, no solo por el bosque, sino por lo que representaba, una oportunidad de redención y resistencia contra quienes solo veían el mundo como un recurso para explotar. En el fondo, sabía que lo peor estaba por venir. El contrato revelador. La tensión en el bosque era casi palpable. Santiago pasaba los días reforzando barreras y organizando rondas nocturnas con Rosa y los pocos vecinos que se ofrecieron a ayudar. Lupita era un torbellino de energía, cargando herramientas y vigilando, siempre con una chispa de determinación en los ojos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Santiago sentía que solo estaban ganando tiempo. Sabía que algo más grande estaba detrás de las constantes amenazas. Una fría y gris mañana, Lupita llegó corriendo hasta Santiago, jadeando y sosteniendo un sobre arrugado que había encontrado entre los árboles talados. Encontré esto cerca de la cerca. Alguien lo dejó ahí. Parece importante. Santiago tomó el sobre, su corazón latiendo con fuerza. Dentro encontró un contrato con el logotipo de la misma empresa que aparecía en el mapa. Era un acuerdo entre la corporación maderera y el alcalde Esteban. Las cláusulas eran claras: el bosque sería talado para la explotación de madera y, más adelante, para la construcción de un complejo turístico. A cambio, Esteban recibiría una suma considerable y apoyo político para su campaña de reelección. Lo sabía, ese desgraciado, murmuró Santiago, apretando el papel con fuerza. Eso no es todo, dijo Lupita, señalando una anotación en el margen. Aquí dice que la empresa también estuvo involucrada en otras áreas de Monterrey. ¿Recuerda el incendio que me contó? Podría haber sido ellos. La posibilidad golpeó a Santiago como una bofetada. Siempre había sospechado que el incendio que se llevó a Teresa no fue un accidente, pero nunca tuvo pruebas. Ahora, todo parecía conectarse de una forma dolorosa. Decisiones y confrontaciones más tarde, ese mismo día, Rosa revisó el contrato junto a Santiago. Esto es más que suficiente para exponer al alcalde y a la empresa. Si logramos llamar la atención de la prensa, no podrán continuar con esto. Santiago asintió, pero había algo más rondando en su mente.
Si esa empresa estaba relacionada con el incendio de su taller, no era solo sobre el bosque. Era personal. Quiero enfrentar a Esteban, dijo, con voz cargada de ira. Quiero escuchar de su boca lo que realmente pasó. Eso es peligroso, Santiago. Ya ha demostrado que no tiene escrúpulos, advirtió Rosa. No importa. Necesito saber la verdad. Esa misma noche, Santiago fue a la casa del alcalde. Rosa y Lupita insistieron en acompañarlo, pero él se negó. Era algo que debía hacer solo. El aire estaba pesado cuando tocó la puerta, que fue abierta por Esteban con una expresión de sorpresa incómoda. Santiago, qué honor verte aquí tan tarde. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, intentando mantener la compostura. Santiago arrojó el contrato sobre la mesa frente a él. Puedes empezar explicando esto. Esteban miró el documento y, por un breve instante, su máscara de confianza se desmoronó. No entiendes, Santiago. El pueblo necesita esto. Esta empresa traerá empleos, dinero. Transformará este lugar olvidado. Santiago entrecerró los ojos. ¿A costa del bosque? ¿A costa de quienes vivimos aquí? El alcalde suspiró, irritado. No es tan sencillo. Hay personas por encima de mí, inversionistas. No tengo opción. Y tú deberías aceptarlo también. Pero Santiago no le creyó. Había algo más detrás de esas palabras, y sabía que Esteban estaba ocultando algo más grande. ¿Empleos, dinero? ¿Y el incendio en Monterrey? ¿Fuiste tú o tus amigos de la empresa quienes lo causaron? Mi esposa murió. Mi hijo nunca nació. ¿Eso también era progreso? La expresión de Esteban se endureció, pero evitó mirar directamente a Santiago. Su falta de negación fue la respuesta que Santiago temía, pero que necesitaba escuchar. No sé de qué hablas, respondió fríamente. Pero quizás sea hora de que reconsideres tus prioridades. Santiago dio un paso al frente, su rostro a centímetros del de Esteban. No voy a reconsiderar nada. Me destruiste una vez, pero no lo harás de nuevo. Cuando Santiago salió de la casa del alcalde, la ira ardía en su pecho como el fuego que le arrebató a Teresa. Pero junto con la ira vino la claridad. Sabía que Esteban estaba involucrado, y ahora necesitaba hacer algo al respecto. El bosque no era solo tierra. Era su última conexión con todo lo que amaba, y no dejaría que nadie se lo arrebatara. De vuelta en la carpintería, Rosa y Lupita lo esperaban ansiosas. ¿Y bien?, preguntó Rosa. No lo admitió, pero no importa. Está claro que él y esa empresa tienen sangre en las manos. Rosa puso una mano en su hombro. Eso significa que debemos actuar ya. Tenemos las pruebas. Si las usamos bien, podemos detenerlos. Santiago miró a Lupita, quien lo observaba con admiración y determinación. A pesar de su corta edad, entendía la gravedad de la situación. Santiago sabía que no estaba luchando solo por él mismo. Luchaba por Lupita, por Rosa y por todos los que dependían del bosque. Vamos a terminar con esto, dijo finalmente, con voz firme. Era hora de transformar su dolor en acción. El amanecer iluminaba el bosque con un brillo dorado, pero no traía paz. Santiago y Rosa estaban en el taller, organizando los documentos y videos que habían reunido como prueba. Lupita, sentada en una esquina, ajustaba su pequeña mochila, lista para lo que fuera. El día prometía ser decisivo, y los corazones de todos latían con la anticipación del enfrentamiento final. Tenemos todo lo que necesitamos para exponer a Esteban y a esa empresa, dijo Rosa con determinación. Pero debemos ser rápidos. Ellos ya saben que estamos en su contra. Santiago asintió.
Sabía que el alcalde y sus cómplices no se rendirían fácilmente, pero no había lugar para la duda. El bosque era su vida, lo que quedaba de su pasado, y ahora, con Lupita a su lado, también sentía que luchaba por un futuro. Mientras Santiago y Rosa se dirigían a la plaza central, donde planeaban entregar las pruebas a la prensa local, Lupita se quedó atrás, prometiendo vigilar el bosque. A pesar de la insistencia de Santiago, la niña aseguró que podía ayudar más desde allí. Él no quería dejarla sola, pero confiaba en su valentía e inteligencia. Cuando llegaron a la plaza, el ambiente era caótico. Esteban estaba en medio de una multitud, dando un discurso para justificar los rumores que ya habían comenzado a circular. Prometía que la explotación del bosque traería empleos y prosperidad al pueblo, pero el tono defensivo de su voz traicionaba su preocupación. Rosa no perdió el tiempo. Se subió a uno de los bancos y levantó el contrato que habían encontrado, captando la atención de todos. Este hombre no está interesado en ayudar a nuestra comunidad. Está vendiendo nuestro bosque y nuestras vidas a una empresa que solo quiere destruir lo que tenemos, gritó mientras Santiago sostenía los documentos y videos como evidencia. La multitud murmuraba, dividida entre la indignación y la confusión. Esteban intentó reaccionar, pero su voz fue ahogada por las preguntas y protestas que comenzaron a surgir. Rosa continuó, esto no se trata solo de árboles. Se trata de quienes somos, de lo que dejamos a nuestros hijos. Si permitimos que nos quiten esto, ¿qué nos quedará? Santiago, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz era grave y cargada de emoción. Este bosque es más que tierra. Es memoria. Es vida. Y no voy a dejar que lo destruyan de nuevo. Ustedes tampoco deberían permitirlo. El incendio, mientras tanto, en el bosque, Lupita avistó camiones acercándose. Los hombres encapuchados que habían causado destrucción anteriormente habían vuelto, pero esta vez traían fuego. Su intención era terminar con todo de una vez, destruyendo el bosque por completo. Sin dudarlo, Lupita sacó su celular y comenzó a grabar. Sabía que necesitaba pruebas. Escondida entre los árboles, capturó a los hombres incendiando un tronco seco. Pero el olor a humo pronto la alertó del peligro. El viento esparcía las llamas rápidamente, y sabía que tenía que actuar. Con la valentía que Santiago siempre admiró en ella, Lupita corrió al centro del pueblo, gritando por ayuda. «Están quemando el bosque», gritó, atrayendo la atención de la multitud. Santiago se congeló al escuchar las palabras de la niña. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, y ambos supieron que debían actuar de inmediato. La multitud, ahora unida por la indignación, los siguió de regreso al bosque. Lo que encontraron era aterrador. Las llamas devoraban los árboles más antiguos, y el calor era casi insoportable. Pero Santiago no retrocedió. Él y Rosa organizaron a los vecinos para formar una línea y combatir el fuego con cubetas de agua y cobijas húmedas. Lupita corría de un lado a otro, ayudando en lo que podía, mientras gritaba palabras de aliento. La lucha fue larga y extenuante. Santiago sentía que sus pulmones ardían por el humo, el sudor corría por su rostro. El rugido del fuego era ensordecedor, y por un momento pensó que no lo lograrían. «Más agua aquí», gritó Rosa, su voz firme a pesar del cansancio. Lupita corrió a buscar más baldes, tropezando con las raíces quemadas, pero no se detuvo. Cuando regresó, Santiago vio algo que lo hizo apretar el bastón con más fuerza. Ella estaba sonriendo, incluso en medio de aquel caos. Finalmente, cuando el último foco fue apagado, el grupo cayó al suelo, exhausto. Santiago miró a su alrededor, viendo los árboles chamuscados y el suelo cubierto de cenizas. Pero también vio algo más, personas que habían luchado juntas, que habían creído. Sintió un nudo en la garganta, pero no era de tristeza.
era de esperanza. La reconstrucción a la mañana siguiente, las pruebas contra Esteban y la empresa habían sido enviadas a las autoridades y a la prensa. La noticia se difundió rápidamente, y el alcalde fue destituido mientras la investigación continuaba. Rosa permaneció en el pueblo, ayudando a Santiago y a los vecinos a iniciar la reforestación del bosque. El taller de Santiago se convirtió en un punto de reunión, donde él tallaba esculturas de los árboles quemados, transformando la destrucción en arte. Lupita, ahora oficialmente adoptada por Santiago, ayudaba a plantar nuevos brotes en la tierra. Mientras cavaba, miró al hombre que ahora era como un padre para ella. ¿Cree que el bosque volverá a ser bonito, don Santiago?, preguntó, con una voz llena de esperanza. Santiago sonrió, limpiando el sudor de su frente. Miró los árboles alrededor, algunos jóvenes, otros marcados por el tiempo. Pasó la mano por el tronco de un pino resistente, sintiendo las arrugas de la corteza bajo sus dedos. Estos árboles lo soportan todo, niña. Las tormentas, el fuego, los años. Y aún así, siguen en pie. Lupita sonrió, mirándolo. Como usted. Santiago rió suavemente, moviendo la cabeza. Pero en su interior, sabía que tenía razón. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que luchar. Algo que podía proteger. Teresa estaría orgullosa. La historia de Santiago nos recuerda que resistir no siempre es fácil, pero es necesario. Ya sea un bosque, un recuerdo o un sueño, hay cosas en la vida que valen la pena luchar por ellas, incluso cuando todo parece perdido. La valentía de Santiago, Rosa y Lupita nos muestra que las mayores batallas no se ganan con fuerza, sino con la determinación de proteger lo que realmente importa. El bosque, quemado pero renaciendo, es un símbolo de que, al igual que la naturaleza, nosotros también podemos reconstruirnos, transformar el dolor en fuerza y dejar un legado de esperanza para quienes vienen después de nosotros. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a proteger?